¿Sabes lo que dicen de las primeras impresiones? Bueno, mi teoría sobre los humanos estaba a punto de salir espectacularmente mal. Mi nombre es Vexterran, y soy lo que se podría llamar un estudiante de xenobiología en el Instituto Académico Galáctico. 4 brazos, piel púrpura de animal, ojos compuestos que pueden ver a través de 17 espectros diferentes y un sistema nervioso que me hace sobresaltar al sonido de una aguja al caer. Cualificaciones perfectas para estudiar las especies más aterradoras del espacio conocido. Bien, equivocado. Tan ridículamente erróneo. El semestre había comenzado con bastante normalidad. El profesor Clark 9 había presentado nuestro nuevo plan de estudios. Estudios avanzados sobre la integración de especies en el mundo de la muerte. Traducción: ¿cómo no orinarse encima al encontrarse con criaturas que evolucionaron en planetas que intentan matarlos en cada microsegundo de su existencia? Estudiantes. La voz de Clark 9 zumbaba a través del traductor, y sus mandíbulas insectoides chasqueaban nerviosamente. Hoy comenzamos nuestra unidad más desafiante, el análisis del comportamiento humano. Un escalofrío colectivo recorrió el auditorio. 37 especies diferentes, todas unidas por nuestro terror compartido a estas pesadillas bípedas de Soul 3. Los gemelos Borak de la primera fila comenzaron a mudar de piel debido al estrés. La estudiante Senari, de piel cristalina, comenzó a emitir ese chillido agudo que producen cuando se asustan. Ahora, continuó Clark 9, aunque sus propias antenas se movían como si las hubiera metido en un enchufe eléctrico. Los humanos han sido extraordinariamente cooperativos con nuestro programa de intercambio. Una persona se unirá a nosotros hoy para realizar una observación directa. Observación directa, ¿verdad? Como observar una supernova desde dentro. He revisado los archivos, susurró Yara, mi compañera de estudio. Era una felina, toda de pelaje suave y grandes ojos, que en ese momento temblaba como una hoja en una tormenta solar. Este humano en particular luchó en la guerra K. 3 Tour sobrevivieron a la pesadilla de la estación Kepler. Especialista en combate cuerpo a cuerpo. Siento un nudo en el estómago al mismo tiempo. Sí, estómagos en plural. No juzgues. Oh, eso ni siquiera es lo más aterrador, añadió Sim hablando desde detrás de nosotros. Sus tentáculos se retorcían de ansiedad. Al parecer, esta persona trabaja como voluntaria en algo llamado guardería en su tiempo libre. Cuida de crías humanas por diversión. ¿Por diversión? ¿Qué clase de psicópata disfruta estando cerca de versiones en miniatura de los depredadores más peligrosos de la galaxia? La puerta del aula magna se abrió con un suave siseo. 42 seres contuvieron la respiración colectivamente. Entró el humano. Por supuesto que había visto los vídeos. Lee los informes, estudia los análisis anatómicos, pero nada, y digo nada, te prepara para ver a un ser humano en persona. 2 metros de puro músculo y hueso cubiertos por esa piel de apariencia engañosamente suave. Ojos binoculares de depredador capaces de rastrear un objetivo a través del campo de batalla. Dientes capaces de morder la mayoría de los metales. Pero este sonreía. No la mueca aterradora de un depredador a punto de atacar. Una sonrisa auténtica, cálida, sincera, que llegaba a esos ojos de un azul imposible. Vestía ropa sencilla y llevaba una bolsa que parecía más apropiada para material escolar que para armas de destrucción masiva. Buenos días a todos. La voz era alegre, incluso melodiosa. Varios estudiantes se estremecieron. Bueno, soy Marcus Thompson, pero por favor llámenme Mark. Estoy súper emocionado de estar aquí. Súper emocionada. El depredador supremo estaba súper emocionado. El profesor Clark 9 dio un paso al frente con las piernas temblorosas. Clase, esta isla, este es el Thompson humano. Observará nuestras clases y participará ocasionalmente. ¿Participativo? Mark dijo con una risita. Suena como si fuera a diseccionar algo. No te preocupes, dejé todas mis cosas humanas aterradoras en casa. Varios estudiantes parecían a punto de desmayarse. El gemido del Senari alcanzó una frecuencia que me hizo lagrimear los ojos compuestos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mark notó nuestro terror, y en lugar de reprimirlo como lo haría cualquier depredador alfa sensato, su expresión se suavizó con un «eso era preocupación». Oigan, ¿están bien?
Parecen un poco estresados. ¿Estresados? ¿Estresados? Estábamos en presencia de una criatura que probablemente podría destrozar nuestra aula con sus propias manos, y pensó que nos veíamos estresados. Somos perfectamente funcionales. Thompson humano, logró decir Clark 9, aunque su voz crepitaba con estática. Solo Mark, por favor. Thompson humano, me hace sonar como una especie de espécimen, que supongo que hoy lo soy. ¿Eh? Esto también es raro para mí. Raro para él. Este habitante de un mundo mortal pensaba que la situación era rara para él. Mark dejó su mochila y buscó dónde sentarse. El problema era que, donde quiera que miraba, los estudiantes se alejaban como si fuera radiactivo, lo cual, por lo que sabíamos, podría serlo. Después de todo, los humanos venían de un mundo con niveles peligrosos de radiación. Finalmente, se encogió de hombros y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, en el centro de la sala. Esto lo puso a la altura de la mayoría de nosotros y, de alguna manera, lo hizo parecer menos imponente, aunque no menos aterrador. Entonces, dijo, sacando lo que parecía ser una tableta y un instrumento de escritura. ¿De qué vamos a aprender hoy? Las mandíbulas de Plack chasquearon rápidamente. El tema de hoy, las relaciones depredador-presa en la sociedad galáctica. Mark parpadeó un par de veces y luego se echó a reír. No la risa maníaca de un depredador que ha visto una presa fácil. Una carcajada genuina que resonó por todo el pasillo. Varios estudiantes se escondieron debajo de sus pupitres. «Ah, qué gracioso», dijo Mark, secándose los ojos. «Déjame adivinar. En esta situación, yo soy el depredador». El silencio era ensordecedor. «Mira, lo entiendo». Mark continuó, aún sonriendo. «Sé lo que dicen los informes sobre los seres humanos. Somos máquinas de matar aterradoras de un planeta de pesadilla, ¿verdad? Todo en la Tierra intenta matarnos. Así pues, evolucionamos hasta convertirnos nosotros mismos en máquinas de matar invencibles. Cambios más nerviosos. Unos pocos gemidos. Pero hay algo que nadie menciona en esos informes». Mark dijo, inclinándose hacia adelante en tono conspirador. «También evolucionamos para ser realmente muy buenos haciendo amigos». ¿Amigos? El humano quería ser amigo. Quiero decir. Piénsalo, continuó Mark, acomodándose más cómodamente en el suelo. Sí, la Tierra es peligrosa, pero ¿sabes qué es más peligroso que cualquier depredador? Estar solo. Así aprendemos a trabajar juntos para protegernos mutuamente y a preocuparnos por cosas que no sean nosotros mismos. Hizo un gesto a su alrededor para que todos vieran a un humano y pensaran en un depredador alfa. Miro a mi alrededor en esta sala y pienso, «Wow, mira a todas estas personas increíbles y diferentes que tengo la oportunidad de conocer. ¿Sabes lo increíble que es esto? 43 especies diferentes en una sola sala, todas aprendiendo juntas». Los lamentos de los Andari habían cesado. Con cautela, algunas cabezas asomaron por debajo de los escritorios. «He traído fotos», dijo Mark de repente, sacando su tableta. «¿Te gustaría ver lo que hago en la guardería?» Antes de que nadie pudiera protestar, ya estaba proyectando imágenes en el aire sobre nosotros. Pequeños seres humanos, quizás un tercio de la altura de Mark, trepando por encima del como si fuera una especie de estructura para escalar. En cada imagen, su rostro irradiaba alegría. «Esta es la pequeña Emma», dijo, señalando a una diminuta niña con el pelo rubio recogido en pequeños nudos. «Tiene 4 años. La semana pasada decidió que yo era un dragón y ella un caballero. Se pasó toda la tarde intentando derrotarme con una espada de espuma». Más imágenes pasaron fugazmente. Mark leyendo a un grupo de niños. Mark les ayudaba con algo llamado pintura con los dedos, que al parecer consistía en ponerse sustancias de colores en las manos y hacer dibujos. Mark, durmiendo en el suelo mientras varios niños pequeños dormitaban encima de él como si fuera un mueble. «Y dijo Mark con voz suave y cariñosa, «es Tommy. Tiene 3 años y tiene algo llamado autismo. Significa que su cerebro funciona de manera diferente y que a veces se siente abrumado, pero da los mejores abrazos de todo el centro». La imagen mostraba a Mark sosteniendo a un pequeño humano que se aferraba a él con fuerza. Ambos sonreían. «¿Te ofreces voluntario para ser atacado por versiones más pequeñas de tu propia especie?», preguntó Yara con cautela. Mark volvió a reír. «Es una forma de decirlo»,
aunque prefiero verlo como un parque infantil profesional. Lentamente, muy lentamente, la tensión en la habitación comenzó a disiparse. No a desaparecer del todo, claro. Seguíamos hablando de un humano, pero algo en su genuina calidez, en su evidente cariño por estos diminutos humanos, hacía difícil verlo como el asesino despiadado que esperábamos. Humano Marchmark, aventuró a decir el profesor Clark 9. Los informes indican que su especie participa en combates recreativos por diversión. Ah, ¿se refiere a deportes? Mark asintió con entusiasmo. Sí, nos encantan los juegos. La competencia puede ser divertida cuando nadie intenta lastimar a nadie. Bueno, casi nadie. Mostró otra imagen. Humanos con uniformes coloridos persiguiendo un objeto esférico por un campo verde. Esto es fútbol americano. Bueno, soccer para los estadounidenses como yo. 22 personas intentando meter un balón en una portería usando solo los pies. Es hermoso de ver cuando se juega bien. ¿Pero por qué? Preguntó Sim, desenrollando ligeramente sus tentáculos. ¿Cuál es el propósito de este conflicto recreativo? Mark reflexionó un instante. Por la misma razón que disfrutas de un buen rompecabezas. Supongo que es un reto. Requiere habilidad, trabajo en equipo, estrategia. Y cuando tu equipo gana o cuando alguien hace una jugada increíble, sientes una oleada de emoción y alegría. Siguió desplazándose por más imágenes. Humanos golpeando una pequeña pelota blanca con palos. Humanos nadando a velocidades increíbles a través del agua. Humanos corriendo aparentemente sin otro motivo que el simple hecho de correr. Además, es una buena forma de hacer amigos. Conocí a mi mejor amigo Tom jugando al baloncesto cuando teníamos 12 años. Hemos sido amigos durante más de 20 años. Habéis mantenido una amistad durante 20 años. Esto lo dijo uno de los gemelos Borak, que había dejado de mudar de piel y parecía realmente interesado. Oh, existen amistades mucho más largas que esa. Mark dijo, mis abuelos estuvieron casados 63 años antes de que mi abuelo falleciera. Mis padres llevan juntos 41 años. Los humanos formamos lazos muy fuertes. El concepto parecía desconcertar a varias especies. Entre los Borak, las relaciones rara vez duraban más de un ciclo reproductivo. Los Cenari eran en gran medida solitarios, excepto durante sus ceremonias de canto de cristal. Pero, sin duda, el profesor Clark 9 intervino, reafirmando su mente científica. Este comportamiento de vinculación se observa principalmente dentro de la propia especie. Los informes indican que los humanos son muy territoriales y agresivos con los forasteros. La expresión de Mark no cambió a ira, como muchos esperábamos, sino a algo que parecía casi tristeza. Sí, esa no es nuestra mejor cualidad, admitió. Tenemos un historial de luchas internas. Guerras, conflictos, todo tipo de atrocidades. Pero ¿saben qué? Estamos mejorando. Mostró una imagen de un grupo de humanos, pero estos se veían diferentes entre sí. Diferentes colores de piel, diferentes rasgos, diferentes estilos de ropa. Esta es mi unidad el ejército, dijo Mark en voz baja. 12 soldados de 8 países distintos de la Tierra. Diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes idiomas. Pero cuando las cosas se pusieron feas, cuando los que te intentaban tomar la estación Kepler, luchamos los unos por los otros, morimos los unos por los otros, porque eso es lo que hacen los humanos cuando importa. La habitación quedó en completo silencio. Incluso el zumbido habitual de los sistemas ambientales parecía amortiguado. La guerra fue un infierno, continuó Mark, en un susurro apenas audible. Perdimos a mucha gente buena. Vi cosas que todavía me despiertan algunas noches. Pero ¿sabes qué fue lo que nos ayudó a superarlo? Cuidándonos unos a otros, haciéndonos reír cuando todo parecía perdido, compartiendo fotos de casa, celebrando los cumpleaños con las pocas provisiones que podíamos ahorrar. Levantó la vista y se encontró con la mirada de varios estudiantes. Los informes tienen razón en una cosa. Los humanos podemos ser increíblemente peligrosos cuando es necesario, pero pasamos por alto la parte más importante. Somos peligrosos porque amamos con tanta intensidad. Lucharemos con uñas y dientes por nuestros amigos, nuestras familias, nuestras comunidades. No porque disfrutemos de la violencia, sino porque no soportamos ver sufrir a las personas que nos importan. Un suave sonido de campanilla indicó que habíamos llegado a la mitad de la clase. Nadie se movió. Sé que es mucho, dijo Mark con suavidad.
Y sé que probablemente soy lo más aterrador que la mayoría de ustedes haya visto de cerca, pero quiero que sepan algo. Cada uno de ustedes me fascina. Sus culturas, sus perspectivas, sus maneras de ver el universo. Preferiría pasar 100 horas hablando con todos ustedes que un solo minuto peleando con alguien. Las orejas de Yara se movieron hacia adelante. ¿Tú? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Estás bromeando? El rostro de Mark se iluminó de nuevo. Yara, ¿verdad? Leí sobre el arte felliniano para prepararme para hoy. La forma en que su gente usa los colores aromáticos en sus pinturas es increíble. Es una experiencia sensorial que ni siquiera puedo comprender del todo. Y la charla de Sim, los conceptos matemáticos que su especie desarrolló para navegar esas ciudades submarinas. Absolutamente brillante. No con fines bélicos, sino por genuina curiosidad y respeto. Profesor Clark 9. Mark continuó. He estado leyendo sus artículos sobre la teoría de la comunicación interespecífica. El trabajo que estás realizando para crear protocolos de traducción universales podría cambiarlo todo. No solo estás enseñando idiomas. Estás construyendo puentes entre mundos. La antena de CL había dejado de moverse por completo. Si no supiera más, diría que nuestro profesor está encantado. ¿Has leído mi investigación?, preguntó Clark 9, con sorpresa reflejada en la armonía de su voz. Todo lo que pude conseguir. Aunque admito que algunas de las demostraciones matemáticas se me escaparon. Pero no importa. Los humanos somos buenos en muchas cosas, pero no podemos ser buenos en todo. Por eso necesitamos amigos como tú para que nos ayuden a comprender. Amigos, ahí estaba esa palabra otra vez. La clase estaba terminando, pero nadie parecía tener ganas de irse. Mark había logrado, de alguna manera, convertir la clase más aterradora de nuestras carreras académicas en algo casi agradable. Antes de irme, dijo Mark, poniéndose de pie y estirándose, quiero dejarles algo en que pensar. La próxima vez que vean a un humano, o a cualquier miembro de cualquier especie, recuerden que todos somos personas intentando abrirnos camino en una galaxia grande y compleja. Todos tenemos esperanzas. Y miedos y sueños. Todos queremos ser comprendidos, pertenecer a algún lugar, marcar la diferencia. Guardó su tableta y se echó la mochila al hombro. Ah, y si alguno de ustedes quiere charlar, mi puerta siempre está abierta. Me alojo en la residencia de estudiantes de posgrado, habitación 247. Pueden pasar cuando quieran. Preparo un chocolate caliente delicioso. Chocolate caliente. No teníamos ni idea de qué era eso, pero de alguna manera sonaba acogedor. Cuando Mark se dirigió a la puerta, se detuvo y nos miró. Por cierto, dijo con esa cálida sonrisa, hoy lo hicieron genial. Sé que probablemente esto te asustó, pero aguantaste y me diste una oportunidad. Eso requiere valentía. Estoy orgulloso de ti. Orgulloso de nosotros. El humano del mundo de la muerte estaba orgulloso de nosotros. Y entonces se marchó, dejando tras de sí una sala llena de estudiantes muy confundidos y pensativos. Bueno, dijo finalmente el profesor Clark 9, con la voz aún crepitando ligeramente. Eso fue inesperado. Inesperado era quedarse corto. Nos habíamos preparado para encontrarnos con un monstruo, y en cambio nos topamos con alguien que parecía genuinamente amable, inteligente e interesado en conocernos. ¿Profesor?, preguntó Yarilyn con vacilación. ¿Son todos los humanos así? Los ojos compuestos de Clark 9 se movieron mientras procesaba la pregunta. La verdad es que no lo sé. Esta es solo nuestra segunda interacción directa con su especie. La primera fue durante las negociaciones del tratado, que fueron mucho más formales. Eso parecía. Los tentáculos de Simtok se curvaron pensativo. Normal, incluso amigable. Pero sigue siendo humano, señaló uno de los gemelos Vortach. Sigue viniendo de un mundo mortal, sigue siendo capaz de una violencia increíble. Sí, me sorprendí diciendo, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. Pero quizá esa no sea toda la historia. Al terminar la clase, salimos todos juntos. Algo que rara vez ocurría. Normalmente, nos dispersábamos hacia nuestros respectivos grupos de especies, pero hoy era diferente. Hoy teníamos algo de qué hablar. No dejo de pensar en esas fotos,
dijo Yara mientras caminábamos por el pasillo. La forma en que miraba a esos pequeños humanos, como si fueran lo más preciado del universo. Y la forma en que hablaba de su unidad militar, añadió Sim, la tristeza en su voz cuando mencionaba a los que no volvieron a casa. Orgullosos de nosotros, murmuré, dándole vueltas a la frase. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo que estaba orgulloso de nosotros? Llegamos al patio principal, donde estudiantes de docenas de especies seguían con sus rutinas diarias. Pero ahora, en lugar de ver las divisiones y grupos habituales, me encontré preguntándome sobre sus historias, esperanzas y miedos, sueños. Quizás eso era lo que Mark nos había enseñado hoy. Que todos tienen una historia que vale la pena escuchar, por muy diferentes o aterradoras que parezcan a simple vista. Entonces, dijo Yarin en voz baja. ¿Quién quiere venir conmigo a la habitación 247 mañana? Todos la miramos fijamente. No me digas. Sí. Nos invitó. Hizo una pausa, moviendo las orejas con nerviosismo. Quiero saber qué es eso de la isla del chocolate caliente. A pesar de todo, a pesar de nuestros miedos y prejuicios arraigados, asentí. Yo también voy. Y yo, dijo Sim. Uno a uno, los demás estuvieron de acuerdo. Incluso los gemelos Borak, conocidos por evitar la interacción social innecesaria. Íbamos a hacerlo de verdad. Íbamos a pasar tiempo voluntariamente con un humano de un mundo mortal. Nuestros profesores pensarían que habíamos perdido la cabeza. Pero mientras estábamos allí, en el patio, planeando nuestra visita sin precedentes, me di cuenta de algo que habría sorprendido a mi yo de la mañana. En realidad, lo estaba esperando con ansias. 24 horas después, nosotros nos quedamos parados frente a la habitación 247 como un pelotón de fusilamiento a punto de ser ejecutado. Solo que nosotros éramos los que nos habíamos ofrecido voluntarios para esta locura. Quizás deberíamos llamar, sugirió Yara Lynn, con el pelaje erizado a pesar de sus valientes palabras de ayer. O podríamos simplemente irnos, murmuró Krix Ba, el más nervioso de los gemelos Bortak. Fingir que esto nunca pasó. Volver a nuestras vidas normales, seguras y sin humanos. Demasiado tarde para eso, dijo Sim, con sus tentáculos más apretados que un resorte gravitacional. Probablemente ya huele nuestro miedo. Antes de que pudiéramos acobardarnos aún más, la puerta se abrió sola. Mark estaba allí, vestido de manera informal, sosteniendo lo que parecía ser una taza humeante. Su rostro se iluminó con esa sonrisa inquietantemente genuina cuando nos vio. Oye, ¿de verdad vinieron? Se hizo a un lado, invitándonos a entrar. Nosotros tampoco teníamos ni idea de qué eran, pero la verdad es que olían bastante bien. Su habitación no se parecía en nada a lo que esperábamos. Nada de exhibiciones de armas, ni objetos militares conmemorativos, ni cráneos de enemigos derrotados. En cambio, iluminación tenue, muebles cómodos y paredes cubiertas de fotografías y lo que parecían ser dibujos hechos por niños. Bienvenidos a mi humilde estación espacial, dijo Mark, dejando su taza sobre una mesita. Lo siento por el desorden. Todavía me estoy instalando. ¡Qué desastre! El lugar estaba más limpio que la mayoría de los entornos de laboratorio. Siéntese donde le resulte cómodo. El sofá es bastante robusto, y tengo cojines de suelo por si alguien los prefiere. Ah, y antes de que se me olvide, desapareció en lo que supusimos que era una zona de preparación de alimentos, regresó con una bandeja de pequeños objetos redondos marrones y varias tazas humeantes más. Chocolate caliente como prometí y galletas con chispas de chocolate recién horneadas. Aviso importante, todavía están calientes, así que tengan cuidado de no quemarse. Dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, igual que en clase. De alguna manera, el gesto lo hizo parecer menos imponente, más accesible. Entonces, dijo, cogiendo uno de los pequeños objetos marrones y dándole un mordisco. ¿Qué te gustaría saber? Soy un libro abierto. Todos nos quedamos mirándolo fijamente. No nos habíamos imaginado este encuentro de esta manera. Finalmente lo logré. ¿Qué se supone que debemos hacer aquí exactamente? Lo que quieras. Hablar, hacer preguntas, probar los aperitivos, quejarse de los profesores, ya sabes, cosas normales de amigos. Cosas normales de amigos, ¿no?
porque sabíamos perfectamente lo que eso significaba cuando se trataba de un ser humano. Yara Lynn, bendita sea su alma curiosa, fue la primera en moverse. Se acercó a la bandeja con cautela, olisqueó delicadamente una de las tazas e inmediatamente aguzó el oído. «Oh, esto huele de maravilla, como a cálido confort». «Eso es exactamente lo que es», dijo Mark con los ojos brillantes. «La receta de mi abuela. Me la preparaba siempre que tenía un mal día». Yarin dio un pequeño sorbo y su postura cambió por completo. Su pelaje se asentó. Su cola dejó de moverse y hasta ronroneó un poco. «Esto es increíble». «¿Qué es?» «Cacao en polvo, leche, azúcar y un ingrediente secreto». «No te lo voy a decir porque entonces dejaría de ser un secreto». Mark le guiñó un ojo, pero diré que implica algo llamado vainilla. Envalentonado por la supervivencia de Yara Lynn, Simto extendió un tentáculo para alcanzar una taza mientras agarraba una galleta con el otro. La primera vez que probó el chocolate caliente, experimentó un cambio de color que nunca antes había visto. Su piel oscilaba entre púrpuras de placer y azules de satisfacción. ¿Esta isla? Esto es mejor que el vino de algas fermentadas, dijo, con tono de sorpresa. Un gran elogio. Sin duda, respondió Mark solemnemente. Tendré que contárselo a mi abuela. Le encantaría saber que su receta impresionó a un experto en comida tentacra. Uno a uno, todos probamos los misteriosos refrigerios humanos. Y, uno a uno, comenzamos a relajarnos. Es difícil mantener el terror basado en la especie cuando alguien te está dando de comer cosas calientes y deliciosas mientras te hace preguntas genuinamente interesadas sobre la arquitectura de tu mundo natal. Entonces, Bextarín, dijo Mark, volviéndose hacia mí mientras terminaba mi segunda galleta. El profesor Clark 9 mencionó que estás estudiando xenobiología. ¿Qué te llevó a interesarte por ese campo? Casi me atraganto con mi chocolate caliente. Bueno, sinceramente, quería entender por qué algunas especies dan tanto miedo. Mark arqueó una ceja. ¿Aterrador? ¿Cómo? Ya sabes, depredadores, peligrosos, capaces de comerte sin previo aviso. Ah, Mark asintió pensativo. ¿Y has encontrado alguna respuesta? Lo consideré. Ayer lo habría señalado directamente como la prueba A. Hoy fue más complicado. Empiezo a pensar que quizá he estado haciendo las preguntas equivocadas. Oh, ¿qué preguntas deberías haberte hecho? Miré a mi alrededor a mis compañeros de clase, todos se inclinaban hacia mí para escuchar mi respuesta. Me di cuenta de que todos ellos estaban genuinamente interesados en lo que yo tenía que decir. ¿Cuándo había empezado a ocurrir eso? Quizás en lugar de preguntar por qué algunas especies dan miedo, debería haber preguntado qué las hace dignas de conocer a pesar de dar miedo. La sonrisa de Mark era diferente esta vez. Más suave, de alguna manera orgulloso. Ahora bien, esa, dijo, es una pregunta mucho mejor. Krixva, que hasta ahora había permanecido en silencio, de repente habló. ¿Puedo preguntarte algo personal? Caramba. Ayer mencionaste la guerra. Los amigos que perdiste. ¿Cómo se lidia con eso? Los Borak no suelen experimentar el duelo como otras especies. La habitación quedó muy silenciosa. Mark se quedó mirando su taza durante un largo rato antes de responder. Hay días mejores que otros, la verdad. Hablé con alguien sobre esto. Un consejero, alguien capacitado para ayudar a las personas a procesar experiencias difíciles. Levantó la vista y se encontró con los ojos multifacéticos de Krixva. Pero lo que más me ayuda es recordar que murieron protegiendo a la gente que querían. Murieron para que otros pudieran vivir. Eso no es una tragedia. Eso es heroísmo. Y la mejor manera de honrarlo es viviendo una vida digna de su sacrificio. ¿Es por eso que trabajas con los niños? Preguntó Yara en voz baja. En parte, los niños representan la esperanza. Ya sabes, el futuro. Cuando tengo un mal día, cuando los recuerdos me pesan demasiado, paso tiempo con ellos y recuerdo que todavía hay bondad en el universo por la que vale la pena luchar. Señaló la habitación, mostrándonos a todos así, un grupo de especies diferentes de mundos distintos sentados juntos, compartiendo galletas. Mi amigo Jake, que murió en la estación Kepler, habría disfrutado mucho de esto. Siempre hablaba de lo increíble que sería cuando la galaxia por fin empezara a trabajar unida en lugar de pelear todo el tiempo. ¿Qué era él? ¿Cómo qué? Preguntó Sim. ¿Tu amigo Jake? A Mark se le iluminó la cara. Madre mía, Jake era divertidísimo. Tenía una risa contagiosa. Se le oía.
Partirse de risa por todo el cuartel y, de repente, todo el mundo se reía también, aunque no tuviera ni idea de que era tan gracioso. Durante la siguiente hora, Mark nos contó historias sobre Jake y los demás. No historias de guerra, ni relatos de combates heroicos, sino historias humanas. Los desastrosos intentos de Jake por cocinar. La costumbre de María de cantar ópera mientras limpiaba sus armas. La colección de flores prensadas de Tommy de cada planeta que visitaban. A Tommy le habría fascinado vuestra especie, le dijo Mark a uno de los estudiantes de Sendari que se unió a nosotros a mitad de la charla. Siempre coleccionaba cosas bellas. Tus formaciones de cristal le habrían fascinado. Poco a poco, con cuidado, comenzamos a compartir nuestras propias historias. Yaralyn nos habló de su hermana de camada que se había convertido en una famosa pintora de perfumes. Sim describió la hoja flotante, los jardines de su ciudad submarina. Me encontré hablando de la estación de investigación de mis padres y de las extrañas criaturas que estudiaban. Mark escuchó todo con la misma atención absorta que había demostrado el día anterior en clase. Hizo preguntas profundas, estableció conexiones entre nuestras diferentes experiencias y, de alguna manera, logró que cada uno de nosotros nos sintiéramos la persona más interesante de la sala. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo mientras avanzaba la noche. Vine aquí esperando ser la rara, la extraña. Pero me han hecho sentir tan bienvenida. Como si de verdad perteneciera aquí. Sí que perteneces, dijo Yara con firmeza. Ahora eres parte de nuestro grupo de estudio, quieras o no. ¿Grupo de estudio? ¿Desde cuándo somos un grupo de estudio? Hablando de eso, dijo Mark, mirando un cronómetro en la pared. ¿No tienen que entregar ese ensayo sobre xenocultura la semana que viene para la clase de la profesora Renza? Todos gemimos al unísono. Llevábamos semanas temiendo esa tarea. ¿Cuál era el tema?, preguntó Mark. Analizando la importancia cultural de las actividades recreativas en distintas especies, dijo Sim con tristeza. 3000 palabras sobre cómo las diferentes civilizaciones utilizan los juegos y el entretenimiento. Mark se animó. Oh, eso suena divertido. Me encantaría ayudarte si quieres. Obviamente, sé mucho sobre juegos humanos y he estado leyendo sobre prácticas recreativas de otros mundos. ¿Tú haces eso?, Krixva preguntó con tono sorprendido. Ayúdanos con la tarea. Claro, eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Ahí estaba esa palabra otra vez, amigos. Pero esta vez, ninguno de nosotros se inmutó. Las siguientes horas se convirtieron en una sesión de estudio improvisada como ninguna otra que hubiera experimentado antes. Mark no se limitó a ofrecer información sobre actividades recreativas humanas. Nos ayudó a reflexionar sobre las implicaciones culturales más profundas. ¿Por qué los Cenari crearon sinfonías de cristal? ¿Qué revelaron las competiciones de muda de los Borak sobre su estructura social? ¿Cómo fortalecieron los juegos olfativos fellinianos los lazos comunitarios? Eres muy bueno en esto, le dije mientras me ayudaba a organizar mis ideas sobre las jerarquías deportivas de Chitis. ¿Has considerado la posibilidad de dedicarte a la docencia? Mark se sonrojó. De hecho, me sonrojé. El aterrador habitante del mundo de la muerte humano se sintió avergonzado por un cumplido. Lo he pensado. Lo admitió después de que terminara mi servicio militar. Tal vez impartir clases de educación física o entrenar deportes juveniles. Me gusta trabajar con niños. Deberías hacerlo. Yara lo dijo con decisión. Explica las cosas de forma comprensible y haces que la gente se sienta segura para hacer preguntas. ¿Seguro? Nos sentíamos seguros con el humano. ¿Cómo había sucedido eso? Cuando la noche llegaba a su fin y nos preparábamos para marcharnos, cargados de galletas sobrantes y con una mejor perspectiva sobre nuestras perspectivas con el ensayo, Mark nos acompañó hasta la puerta. ¿La semana que viene a la misma hora?, preguntó con esperanza. Estoy pensando en intentar hacer algo llamado pizza. Aviso, lleva queso fundido, lo que puede resultar extraño para algunos sistemas digestivos, pero puedo preparar alternativas. Todos estuvimos de acuerdo de inmediato. La idea de perderse la reunión de la semana que viene era impensable. Pero mientras regresábamos por los pasillos hacia nuestros dormitorios, charlando con entusiasmo sobre pizza humana, sinfonías de cristal y las conexiones entre las matemáticas tentacanas y la arquitectura submarina, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Por primera vez desde nuestra llegada a la academia, no caminábamos en grupos separados por especies. Yaralyn estaba intercambiando apuntes con uno de los estudiantes de Sendari.
Sim y los gemelos Borak debatían sobre las implicaciones filosóficas de la muda competitiva. Me encontré entablando animadas conversaciones con seres con los que apenas había hablado antes. Mark no solo había compartido su cultura con nosotros. De alguna manera, nos había enseñado a compartir las nuestras entre nosotros. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Yaralyn cuando llegamos a la intersección donde nuestros caminos se bifurcan hacia diferentes alas de dormitorios. ¿Qué? Creo que los informes sobre los humanos estaban equivocados. ¿Cómo es eso, Galaxia? Porque son depredadores, dijo pensativa. Son peligrosas porque te hacen querer ser mejor de lo que eres. Te hacen querer ser lo suficientemente valiente para probar cosas nuevas, lo suficientemente amable para ayudar a tus amigos, lo suficientemente curioso para aprender sobre personas que son diferentes a ti. Así, conquistan mediante la amistad en lugar de la fuerza. Algo así. Esa noche, mientras me acomodaba en mi rincón para dormir, repasando los acontecimientos del día, me encontré pensando en aquel primer momento en que Mark entró en nuestra aula, el terror que todos sentimos, las suposiciones que hicimos, las barreras que construimos en nuestras mentes. Y entonces pensé en él sentado en el suelo, rodeado de diferentes especies, ayudándonos pacientemente a comprender no solo la cultura humana, sino también nuestras propias culturas. La forma en que escuchaba nuestras historias, como si importaran. La forma en que nos hacía sentir a cada uno de nosotros vistos, valorados e importantes. Quizás eso fue lo que hizo a los humanos verdaderamente peligrosos. No su capacidad para la violencia, sino su capacidad para la conexión. Su capacidad para mirar una habitación llena de extraterrestres asustados y ver posibles amigos. Su disposición a ser vulnerables, a compartir su dolor y su alegría, a confiar en que a los demás les importaría. Mi tableta de comunicación emitió un suave sonido. Un mensaje de Mark. Gracias por venir esta noche. No me sentía tan feliz desde hace mucho tiempo. Que duerman bien, amigos. Amigos. Éramos amigos de un humano. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que nos había pasado en la vida. El semestre continuó, pero ahora todo era diferente. Nuestras reuniones semanales en casa de Mark se convirtieron en el momento culminante de nuestra semana. Nos enseñó juegos humanos como las charadas y el Pictionary, que resultaban desastres hilarantes cuando los intentaban seres con tentáculos y criaturas con ojos compuestos. Le enseñamos el canto de armonía feliniana y las técnicas de resonancia de cristal Cenari. El profesor Clark 9 notó el cambio en la dinámica de nuestra clase de inmediato. En lugar de asientos segregados por especies, nos mezclamos de forma natural. En lugar de competir por las calificaciones, colaboramos en proyectos. En lugar de temer nuestras diferencias, las celebramos. No sé qué les hizo el humano Thompson a todos ustedes, dijo un día después de una charla particularmente interesante sobre la comunicación entre especies. Pero sea lo que sea, es extraordinario. Os habéis convertido en una verdadera comunidad. Mark, que se había convertido en un habitual de nuestras clases, simplemente sonrió. Yo no hice nada, profesor. Les di una excusa para ser tan geniales como ya eran. 3 meses después, cuando el programa de intercambio terminó y Mark se preparaba para regresar al espacio humano, ninguno de nosotros quería despedirse. Esto no es un adiós, dijo con firmeza mientras nos reuníamos en su habitación, ahora vacía, para una última fiesta de pizza. Esto es un hasta luego. La galaxia se hace más pequeña cada día. Nos volveremos a encontrar. ¿Lo prometes?, preguntó Yara, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. ¿Lo prometes? Además, espero recibir invitaciones de boda cuando todos ustedes empiecen a emparejarse con miembros de otras especies. Quiero ver cómo resultan las crías híbridas de los felinianos tentácrios. Todos nos reímos, pero fue un momento agridulce. Nuestra pequeña comunidad se estaba dispersando, regresando a sus mundos de origen y a nuevas misiones por toda la galaxia. Pero Mark tenía razón. La galaxia se hacía cada vez más pequeña, y llevábamos un pedazo del con nosotros a donde quiera que íbamos. El coraje para tender la mano a desconocidos. La sabiduría para mirar más allá de las diferencias superficiales, la comprensión de que la amistad era la fuerza más poderosa del universo. Años más tarde, cuando yo mismo me convertí en profesor, siempre les hablaba a mis alumnos de la persona que me enseñó que las cosas más aterradoras de la vida son a menudo las que más vale la pena conocer. Algunos pensaban que estaba loco. Pero aquellos que escucharon,
que se arriesgaron a salir de su zona de confort, descubrieron lo que yo aprendí aquel día en la habitación 247. El universo está lleno de amigos que aún no hemos conocido. Y a veces aquello que más nos aterroriza puede ser precisamente lo que necesitamos para convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Después de todo, ese día un asesino había entrado en nuestra clase.